Yo había estado en el Cineclub Almonte, donde se proyectaban películas que estaban vedadas por el régimen. Eran los años 80 y empecé a tener mis primeros problemas con la adicción. Pero claro, no te vas dando cuenta de que era algo para los fines de semana. Después de los fines de semana ya se convirtió en un diario. Jesús Casas Grande, que fue el director del parque, se obsesionó con el canon de la gasolinera. Empecé a escarbar y Franco le dio la concesión a Tomás Martínez Bordió y nunca la consolidó. Playas hay muchas, ciudades hay muchas, negocio cada vez hay más competencia, pero el Rocío tiene mucho potencial todavía. ¿Quieres compartir cuánto vale un alquiler de una gasolinera? Muy buenas tardes de nuevo a Somos Invisibles. Hoy tenemos aquí a Jerónimo Millán. Hoy se viene una charla inspiradora. La verdad que, bueno, él vio la entrevista de Isidro, en la cual le encantó. De hecho, comentó en su publicación. Le daba las gracias por haberse abierto. Y bueno, contacté con Jerónimo. Y la verdad que al principio se cuestionó el estar o no, pero posteriormente se armó de fuerza y hablamos. Y bueno, hoy tenemos aquí al amigo Jerónimo. Vamos a hablar hoy vamos a hablar de adicción, franquismo, tabúes, guerra civil. Vamos a hablar también de su paso por el banco, por la notaría, por concesiones, gasolineras, inversión y emprendimiento. La verdad que se viene algo muy importante. Él quiere compartir cosas de su vida, de su familia. Y bueno, le vamos a dar ya directamente la bienvenida. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal te encuentras? Muy cómodo. Muy cómodo. Muy cómodo. Bueno, aunque digamos buenas tardes, es domingo, por la mañana, muy temprano. Y bueno, ¿por qué quería que fuese por la mañana realmente, Jerónimo? Bueno, soy vespertino. Soy matutino. Ya por la tarde estoy plof. Mi cabeza va acumulando y va almacenando información y un poco también de mierda. Y por la tarde no estoy bien. Me apetecía mucho más hacerlo en la mañana. De acuerdo. Jerónimo, vamos a entrar ya directamente en la charla. Lo dicho, quiero que estés aquí lo más a gusto posible, que te sientas como en familia, aunque nos conocemos desde hace media hora escasa. Pero bueno, mi intención es que te encuentres aquí lo más a gusto y que compartas todo lo que te apetezca compartir. Gracias. Nada, para la gente que no te conozca, Jerónimo, ¿quién es Jerónimo Millán a día de hoy? Bueno, Jerónimo Millán es hoy una persona felizmente jubilada que se considera a sí mismo un superviviente, el padre de dos chicas magníficas, Virginia y Carmen, el marido de María Amparo, mi mujer, desde hace 20 y tantos años, y bueno, y el hijo conflictivo que fui para mi difunto padre y para mi difunta madre, que es mi familia de origen, que es por lo que realmente yo encuentro en la vida mi razón de ser y realmente no pierdo el norte de mi vida por no olvidar de dónde vengo, de dónde procedo y lo que soy, a quién se lo debo, ¿no? A los cuales, a todos ellos le agradezco muchísimo, en memoria de mis padres y por supuesto a mis hijas y a mi mujer, el acompañamiento que he tenido, ¿no? Entonces ya estoy jubilado y ya está, llevo una vida tranquila, apacible y muy en paz conmigo mismo. Muy bien, ha tenido una vida, la verdad, que bastante movida. Te has casado 3 veces, Jerónimo. ¿Eso cómo se hace? Pues no lo sé, creo que error acierto, ¿sabes? Me casé la primera vez con María del Mar Moguel, una chica que me cautivó recién llegada al monte, es la hermana de África, la matrona que estaba recién llegada aquí al monte, morena, guapísima. Y bueno, y empecé aquella relación, empezamos a convivir
Y bueno, entran ya las primeras cuestiones de imposición social, ¿no? Mi padre no y mi madre no me veían conviviendo sin casarnos. Y me acabé casando. Entonces, aquello no salió bien. Ahí ya empecé a tener eran los años 80, y empecé a tener mis primeros problemas con la adicción a la cocaína, que empezó, por supuesto, con el coqueteo de los porros, donde las ansias de libertad y de aperturismo y del tardo franquismo nos llevó a confundir libertad con libertinaje, y ahí se nos fue un poco a algunos la vida de las manos, bastante, y a otros les costó la vida. Es decir, que no fue especialmente... Almonte estaba en un momento muy álgido, había acabado de llegar Meneo Sport, había mucho dinero, mucho trabajo. En la construcción estaba en un boom, Matalascañas estaba en aquel momento construyéndose a lo bestia, se estaba desarrollando, a partir de la primera fase se estaba desarrollando todo lo que fueron esos cambios de planes de ordenación urbana que generaron edificios grandes construcciones. Había mucho dinero en Almonte. Y yo pienso que aunque el campo de Gibraltar era el campo de Gibraltar, yo tengo evidencias de que Almonte históricamente ha sido un foco de entrada de drogas muy, muy, muy importante. Tenemos el Parque Nacional que a día de hoy, bueno, yo trabajo en Doñana y el otro día vimos en el Chiringuito del Navegante que hay allí una goma que le llaman La narcolancha. una narcolancha impresionantemente grande. Es que es de largo, mínimo como 4 coches de largo. Es que parece algo más pequeño, pero es impactante. Bueno, Jerónimo, para que la gente te conozca, vamos a entrar directamente con el tema de tus padres, tus abuelos. Vale. ¿Vale? Si te parece bien. El origen de mi familia es muy, 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 muy humilde. Mi abuelo materno era carabinero. Perteneció al cuerpo de carabineros y estuvo por toda la provincia de Huelva y acabó aquí en el Moralejo, en el cuartel del Moralejo. Era un buen hombre, según yo le conocí muy, muy, muy poquito. De mis abuelos, al único que no conozco es a mi abuelo Jerónimo, que me premuere 14 años. Conocí a mis abuelos maternos y a mi abuela paterna, pero a mi abuelo Jerónimo no le conocí. De ese matrimonio del carabinero, pues nacen cuatro hijos, que son 2 tíos míos, mi madre y una hermana suya fallecida en el parto de mi hermana mayor, ¿no? Y por parte de mi padre, mi bisabuelo José Millán Periane, todo esto es a base de investigar y de descubrir papeles en la casa de mi tío, en la casa de mi padre, pero nada transmitido de forma familiar. Mi bisabuelo José Millán Periane era guarda mayor en el Coto de Lomo y Grullo, actualmente el Coto Rey. Tenía el nombramiento de 1884, que a mí me ha parecido el original, por parte del apoderado de los condes de París, tanto para el concejo de Villamanrique como para el de Hinojo, ambos apostillados por el alcalde de los ayuntamientos. Mi abuelo se crió en el Coto Rey, se crió, como mi padre definió en el ocaso de su vida, como lo que no era, porque era el hijo de un guarda, pero claro, se crió con buenos caballos, se crió con buenas monturas, y era ganadero. Ellos vivieron mi bisabuelo de la guardería y mi abuelo del ganado. Los Montpensier fueron los dueños del Palacio de San Telmo, en Sevilla, la actual sede de la presidencia del gobierno, y del Palacio de Orleans en San Lucas de Barrameda. Eran una institución política con mucho, mucho poder. Es decir, mi familia no tenía dinero,
no era una familia de gran patrimonio, pero sí tenía una, entre comillas, posición por ese acceso que tenía a la casa real, ¿no? Antonio María Felipe de Orleans, el duque de París, se casa con una hermana de Isabel II, de Borbón, ¿vale? Que era María Luisa, quiero recordar que. Y para esa familia es para la que trabajaba mi bisabuelo, ¿vale? Llega un impostor de los tantos cuatreros que pasaron por aquí, por la marisma, a llevarse ganado, pero este era de guante blanco, este era un militar en la reserva que venía parapetado bajo su uniforme, que ya no lo usaba porque estaba en la reserva, y él le echó la mano a mi abuelo. Bueno, pues nada, el ganado está tratado, el ganado, mañana tiene usted el dinero en el banco. Mi abuelo tenía que haberle respondido lo que le respondió José María Reales, el tiucho, al que le dijo eso mismo. No, no, en el Banco de la Palma de la Mano ahora mismo está el ganado abajo. Y no se habría arruinado. Pero confió y se le llevó todo su capital, que era el ganado. Las vacas, los terneros, todo. Mi abuelo iba a La Palma, mataba en La Palma y vendía carne en La Palma, conocía carniceros que habían tratado con él. Y de ahí decae la ruina de la casa de mi abuelo, Jerónimo, al que no conocí, y de mi abuela Pepa, que sí conocí, que es la que toma la rienda del curso de la casa. Y se plantó, según mi padre, para descanse, y dijo, se acabaron las vaquitas y los caballitos. Entonces se replegaron del parque, se vinieron al monte, a una casa alquilada. No tenían nada en Almonte, ellos habían vivido de siempre en la casa del guarda del Cotorrey. Y aquí mi padre y mi tío, con 8 y 9 años, empiezan a trabajar en una tienda de ultramarinos de dependientes, haciendo mandados, llevando pedidos, despachando y tal. Y ahí cambia un poco el curso de la vida de mi familia de origen paterno al comercio. Ahí emprenden ellos sus primeros pasitos como comerciantes, ¿no? En una tienda en la calle Sevilla de Domingo Martín. Es increíble el tema de los engaños, ¿no? Siempre se habla de las estafas, y aquello fue una estafa literalmente, Totalmente. lo que le pasó a su abuelo. De hecho, mi bisabuelo, precisamente a través de la familia de Orleans, de los Montpensier, localizaron al impostor, al estafador, y bueno, pues se lo trajeron un poco a mi abuelo y que le iban a hacer un consejo de guerra para juzgarlo si mi abuelo presentaba una denuncia. Y mi abuelo dijo que si no iba a recuperar su ganado y su dinero, que él no quería lío, ni quería, que ya bastante le había entrado por la puerta como para meterse en temas de juicio. Y ahí se quedó. Se quedó en la ruina y ya está. El otro se fue. El ganado había desaparecido, el dinero ya no estaba. En definitiva, él no tenía ningún viso de pelo más, ni un rabo. ¿No? Tu abuelo realmente no era empresario, ¿no? No. Mi abuelo era ganadero. Mi abuelo no emprendió ningún. Es más, la ruptura, yo he escarbado mucho, he intentado escarbar, porque la vinculación de los Millanes con la familia, con la marisma de Hinojo, es muy, muy, muy antigua. Y viene de ahí, viene de ese origen, de mi bisabuelo. Pero curiosamente, yo descubro, porque empiezo a trabajar muy joven y me relaciono socialmente, que hay una especie de segregación en el apellido. Es decir, mi padre es pariente de Manuel Millán, de Cristóbal Millán. Manuel Millán, el marido de Petra Lozano, de Cristóbal, el padre de Juan Millán y de Francis Millán, de María Luisa, de Francisco Millán, entonces de Tomás Millán. ¿Qué es lo que pasó ahí realmente, no? Yo me retrotraigo un poco a la historia y entiendo que lo que hubo fue una humillación tremenda, porque, entre comillas, ellos gozaban de una cierta posición dentro del mundo ganadero, estamos en un ámbito rural,
y de golpe de la noche a la mañana, de golpe a porrazo, se encontraron en la más absoluta ruina y casi en la mendicidad, ¿no? Mis padres entran a trabajar en una tienda de ultramarinos. Mi abuela pone a mis dos tías solteras, entiende, una mercería con depósitos de colonias y depósitos de liga y media para emprender un pequeño negocio en la casa que tenían alquilada, que es hoy la casa de Antonio Ramos en la calle Concepción, que después con con el tiempo mi padre y mi tío consiguen comprarla para la familia, pero en principio fue una casa alquilada. Yo la recuerdo perfectamente y recuerdo a mi abuela Pepa y a mis tías y recuerdo todo aquello. No hubo negocio, es decir, hasta mi padre no había habido nunca negocio en la familia. ¿Pero la familia Millán sigue unida o no sigue unida? A ver, la familia Millán, nosotros como hermanos y nuestra familia, sí, soy yo el que tengo una llamada de nuevo a la marisma, dicen aquí en Almonte, la casta da un salto atrás, y el pobre de Manuel Cabeza, que en gloria esté, en paz descanse, es mi padrino marismeño. Yo tengo una plaza en la Asociación de Ganaderos y recupero de nuevo mi interés que me nace por ir a la saca a la yegua. Entonces entro en la reunión de José María Boiso, en paz descanse, de Isabelo, en paz descanse, de Bartolo el Chapi, de Miguel Maúca, de José Morisco, y recupero un poco esa tradición, pero no como ganadero, sino por mi curiosidad en recuperar parte de mis orígenes de vida. Ya yo estaba en otros menesteres, ya mi padre había emprendido, despuntado y ya se había consolidado como comerciante y como emprendedor. Muy bien. De esos ultramarinos, ¿cuál es el siguiente salto que da la familia realmente en el emprendimiento? De esos ultramarinos, muy jóvenes, antes de la Guerra Civil, aparecen los holandeses de la mano del franquismo y hacen la repoblación de todo el patrimonio de eucalipto, y son fichados los dos como escribientes, que le llamaban entonces, como personas de administración, de números, ¿no? Para llevar cuentas y tal. Don Alberto de Vos, que fue el holandés que vino aquí como ingeniero forestal a hacer esa empresa, pues lo fichó. Eran dos personas serias, mis padres, al igual que mi abuelo, que no le conocí. De mi abuelo tuve mucha información, de una persona que para mí me merece mucho respeto, que ya no vive, es don Francisco Fernández Reyes, alias el Esquilao. Era el patriarca de los gitanos de Almonte. El hombre que mantuvo el colectivo de los gitanos en un nivel y en un estatus de seriedad y de a pesar de ser una raza que ha estado de alguna manera, este hombre le dio un matiz muy importante. Y a mí me conoce, yo muy joven, y las primeras palabras de este hombre fue: eres propio de tu abuelo. Yo no conocía a mi abuelo, entonces él me conocía a mí detrás del mostrador del banco donde yo empecé a trabajar. Ahora hablamos de eso, pero realmente el cambio empieza ahí con el patrimonio, el eucalipto, que es un árbol de crecimiento muy rápido. No olvidemos que se acaba de instalar ENCE, celulosa, en San Juan del Puerto. Eso demanda muchísima madera de eucalipto. Se planta el eucalipto, que es lo más dañino del mundo, pero se planta media provincia de Huelva de eucalipto, desertiza a una velocidad de vértigo. Y ahí mi padre descubre que ya antes habían hecho algunos pinitos, lo que ocurre que no era rentable. Habían hecho algunos pinitos destilando plantas aromáticas. Dentro de los usos tradicionales de doña Ana José María, a ti no te voy a contar que estaba la destilación de la planta aromática a cambio
igual que el carbón vegetal, el boliche, a cambio de la limpia, del tajeo del matorral y de la limpia de los pinos para mantener el monte sano y fresco, cosa que hoy cuesta mucho de hacer. Está perdido Se ha prácticamente. perdido, se ha perdido totalmente, práctica no, totalmente. Eso hoy lo hace Trasa y lo hace regular. Y hicieron los primeros pinitos, pero bueno, Me río un poco. Bueno, yo soy trabajador de Traza, aunque soy del Parque Nacional, pero bueno, es Traza la que tiene la subcontrata. para mí lo hace demasiado técnicamente Trasa, ¿vale? Y no es ningún demérito, pero me parece que Trasa, al igual que los técnicos de Trasa y que los biólogos del parque, debían de escuchar un poco más a la gente mayor y autóctona y cuyos orígenes están en Doñana, ¿vale? Y quizás le iría a Doñana algo mejor. No es una opinión mía muy personal que generará mucha controversia, pero bueno, no me la voy a callar. La hoja del eucalipto se desechaba, y entonces, como ya habían hecho pinitos con la destilación Del eucalipto. de la planta aromática, de la mejorana, del tomillo, del hinojo, pues decidieron hacerlo con la hoja del eucalipto, donde casualmente ya había empezado a ver, quizás a través de los propios holandeses, una demanda importante tanto de carbón vegetal como de esencia en Almonte. En Almonte hay varias personas que son emprendedores natos. Pedro Labreva exportó carbón a Francia, puso carbón en Perpiñán, lo que nadie tiene ni idea. Dio trabajo en Almonte, lo más grande, ¿no? Sus hijos Isabelino y Carmelo y su cuñado Juan siguieron con él, pero Pedro, estamos hablando de una generación anterior, en Perpiñán, ¿eh? Estamos hablando de palabras mayores. Y mi padre y Lorenzo Núñez, el padre de Manolo Núñez, en la esencia, como parte de ese aprovechamiento de estos recursos naturales. Esos fueron los primeros pinitos de mi padre. Realmente donde ganó dinero tu padre con el Con la emprendimiento. esencia. Con la esencia. Con la esencia. Con la esencia, mi padre se introduce en el mundo del combustible, de los combustibles, porque siguió haciendo carbón, siguió por la sierra con calderas y siguió haciendo carbón. Y empiezan a aparecer los primeros coches de petróleo. Entonces él seguía teniendo contacto a la esencia, no olvidemos que es un combustible también. Él en paralelo le había echado mano a todo, es decir, uno de los medios de iluminación que teníamos, por supuesto para la cocina era el carbón y para la iluminación era el carburo. Entonces él monta un despacho de carburo, de carbón, es decir, para uso primario, el carbón para la cocina, el carburo para la luz, y de petróleo para los primeros coches y primeros camiones que vinieron al monte de combustible, ¿no? Y de ahí saltó al siguiente escalón, que es cuando en el franquismo se instaura el monopolio de Cansa con los regímenes de distancia entre las gasolineras por la eclosión de coches que hubo, que ya saltó del petróleo, fue al combustible, a la gasolina. Y entonces él adquirió una concesión del monopolio de petróleo para una gasolinera, que es la actual gasolinera que está aquí en Almonte, que lleva mi hermano el pequeño, Francisco. Realmente no ha cambiado mucho porque ahí se sigue vendiendo combustible para los coches, Carbón para barbacoa. carbón para la barbacoa y las bombonas de gas para la comida. Totalmente. Pero ese modelo es posterior, José María. En la gasolinera históricamente eran aceites, filtros, discos para los tacógrafos, los camiones que llamaban tacógrafos de larga distancia y para de contar.
En la gasolinera no había tiendas, no había lo que ahora las grandes empresas llaman non-oil. Término muy... Jerónimo, tu padre tenía mucho interés en que estudiara. ¿Y Jerónimo qué hacía entonces? Antes, a micrófono cerrado, te lo he dicho. Yo hoy sería un TDAH. Era extremadamente inteligente, pero no era flojo. Lo que estaba era constantemente distraído. Mi hija Virginia tiene ese punto de herencia, ¿no? De mis 5 hermanos, el único que más listo soy yo y decide, bueno, me llevaron a Sevilla en BUP a un colegio interno a ver si podían hacer allí carrera de mí, porque la verdad es que el sistema educativo también había sufrido muchos cambios. Yo de quinto de primaria salté a primero de bachillerato, era la época de la reválida, me cogió el cambio de bachillerato y reválida al BUP y me llevaron a Sevilla interno y lejos de ser el puente de salvación para los estudios, en lo cual mis padres lo tenían muy, muy, muy claro, que teníamos que estudiar todo. A mí me supuso, es decir, verme encerrado en un colegio de interno Yo saqué el curso por amor propio, porque he sido una persona siempre con mucho amor propio. Yo sabía que aquello le costaba a mi padre una pasta. Era un buen colegio en Sevilla, muy referenciado, muy reputado, que fueron mucha gente de Almonte. Después fue mi hermana, Rocío, pero ya mi padre vio mi padre se dio cuenta de que el régimen de internamiento no era una opción para estudiar. Y compró un pisito pequeño y allí estudiaron el resto de mis hermanos. Y yo no. Yo hice primero hasta COU, pero en primero de BUP yo me comprometí con mi padre a terminar el curso y a sacarlo, a seguir estudiando nocturno, seguí estudiando nocturno en Huelva con José Miguel Bejarano y con José Joaquín Márquez Bando, que ya no vive, el marido de Manoli Pino. Y íbamos los tres todas las noches al Conquero a Huelva a estudiar, con el compromiso de que me buscaron trabajo. Y entonces me enchufó de botones en el banco. ¿De botones? De botones, sí, sí. Yo entré con... Si ahora mismo tienes la imagen de algún hotel de lujo 5 estrellas y estás viendo en la puerta al conserje con la gorra de plato, el traje con los botones dorados y el pantalón con las bandas doradas en los laterales, ese fue mi uniforme. Pensaba que cuando había dicho que trabajaba en el banco era de banquero. Entré de botones con 14 años. Entonces la legislación permitía, una vez cumplían los 14 años, fue el compromiso que tuve con mi padre. Terminaba primero de BUP para cumplir los 14 años y ya cumplido, yo en el 76 que entré, en junio, cumplía los 15. Cumplido los 14, en febrero del 76, mi mejor amigo y mi puntal y mi referente y mi segundo padre, Agustín Bello, me abrió esa posibilidad y me dio esa oportunidad. Que a día de hoy yo no te conozco, solo te veo por la playa andando Con Agustín Bello. Con Agustín Bello. Pues sí, han pasado 50 años y seguimos siendo muy, muy buenos amigos. Yo a Agustín lo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. He aprendido mucho de él, me ha enseñado mucho, me ha apoyado muchísimo. En mi etapa más difícil fue un resorte capital junto con mi familia, con mi tía, mi madre, mi padre y mi mujer. Y actualmente seguimos siendo muy buenos amigos. Jerónimo, ¿en qué momento llegó la adicción a las drogas realmente? ¿En esa etapa fue? En esa etapa. Yo era muy tímido
Y bueno, estamos hablando de los años 80, el Zafiro, el Paraíso, las dos discotecas estrellas de Almonte, el desmelene de la libertad, hombre, porque te hagas una idea, Franco muere estando, una anécdota simpática, Franco muere estando yo interno en el colegio en Sevilla, y había un encargado de dormitorio que nos llamaba todas las mañanas a aquellos jóvenes de poco más de 13 años para levantarlo por las mañanas, imagínate, ¿no? Entre lo que se alargaban las pajas de por la noche, más, más la pereza de levantarse temprano. Bueno, pues cuando ya Franco, yo creo que ya había muerto, estaba agonizante, pero lo mantenían vivo ahí a ver por dónde tiraba aquello, ¿no? Teníamos en el dormitorio, que era un barracón donde dormíamos 40 en el mismo barracón, imagínate, entre los pies, etcétera. Bueno, yo No vamos a entrar de lleno. no hice la mili, pero es algo Es lo muy, mismo, es lo mismo. muy parecido. Pues había de guardia uno con un transistor toda la noche pegado el transistor a la oreja. ¿Por qué sabíamos que inmediatamente que se diera la noticia oficial de que Franco había muerto, que todos creíamos que ya estaba muerto, o creíamos saber que estaba muerto, teníamos 3 días de asueto? Y cuando llegó don Gregorio, que se llamaba el jefe de dormitorio aquella mañana, a darnos la noticia, la triste noticia, enciende la luz y estábamos todos vestidos de pie y con la maleta hecha. Os cogió de sorpresa, ¿no? Le dio una rabia y nos tuvo antes de desayunar 1 hora en el patio con la maleta hecha sin desayunar. Es que la época se las traía. Una época muy complicada. Muy complicada. No le gustó absolutamente nada. Claro, para nosotros era fiesta. Nos vamos para casa. Ya, pero aquello también conllevaba un gran cambio. Aquello conllevaba muchas cosas. Y ahí, salvando esa pequeña anécdota, pues claro, llega el cine porno, El último tango en París, películas que estaban censuradas, muy buenas. Yo había estado, no puedo dejar de recordar, yo había estado en el Cineclub Almonte, donde se proyectaban películas que no estaban vetadas por el régimen. ¿El Cineclub Almonte dónde es? El Cineclub Almonte estaba en la calle Alonso Pérez, donde después tuvo el mesón, la Peña Bética, y antes el mesón de Antonio Angustia y Ángel Botones. Vale. Aquello lo gerentaba un grupo de personas de Almonte liberales, Antonio Perianes, Malagón. Se hacían proyecciones de películas, Novecento, películas que estaban censuradas, ¿vale? No necesariamente eróticas. Y después había una especie de coloquio y de charla, ¿no? Y ahí entraron los primeros devaneos y los primeros coqueteos con la marihuana y con los porritos, y por ahí empezó mi declive. Es verdad que lo utilicé para la timidez, ¿vale? Para vencer un poco ese pudor que me ofrecía estar expuesto en la calle, y acabó enredándoseme como todos los reptiles a través de las piernas. De ahí salté a la cocaína, la conocí, había leído sobre la cocaína y no era aquello lo que realmente yo había leído. Estuve 1 año sin consumirla y tuve la mala fortuna 1 año en el camino que hice de Triana, de Villamanrique al Rocío, de conocer a una gente, pues bueno, dentro de ese mundo en el nivel más alto. Y tuve acceso a materias a sustancias muy puras, a un precio muy bajo. Y quizás eso también, aquello me hizo perderme, pero también reconozco que quizás es lo que hoy me mantiene la cabeza en un estado óptimo. Porque es la mierda la que realmente te mata. Es decir, que lo que hoy está matando a la juventud es la ketamina, es las sustancias que mi hija es químico. Y me dice, papá, no te puedes hacer una idea, es flipante. Cualquiera con el carnet de estudiante de química en la cocinilla de casa hace pastillas de diseño de
de metanfetaminas y de las pastillas actuales de drogas que se venden baratísimas, que después se mezclan con alcohol y te pegan un pelotazo de... Por eso te hace unos agujeros En el de la cerebro. masa gris que es bestial, ¿no? Y bueno, como todo lo bueno o engorda o está prohibido, pues yo me quedé enganchado en la cocaína. Muy enganchado. Y en el año 89, pues por asentismo laboral, ya la cocaína se había apoderado de mi voluntad, de mi responsabilidad, de mi seriedad. No fue otra la razón, no me importaría decirla. Yo el dinero lo obtenía en mi casa, porque realmente yo hice de falco en el negocio de mi padre. Mi padre me puso a mí al frente del negocio de aquí de Almonte y si no me quita me lo como. En el banco lo que me ocurrió es que yo no podía, es decir, eran noches y noches sin dormir, como unos hormigueros. Aquello estaba muy bueno, aquello daba para mucha diversión. Yo al principio reconozco que me lo pasé muy bien. Era una droga que estaba, entre comillas, muy bien vista, porque, bueno, pues en 900, en las fiestas, se ofrecen imágenes de aquellas bandejas de plata con esos tubos para donde la élite de los señoritos tomaban. Pero claro, no te vas dando cuenta de que era algo para los fines de semana. Después de los fines de semana ya se convirtió en un diario. Y después de ese diario, pues se convirtió en preso, en prisión absoluta. Jerónimo, todas esas fiestas que eran aquí en Almonte o eran fuera. Aquí en Almonte y fuera. ¿Y aquí en Almonte había para eso? Más gente de la que te puedes imaginar, José María. Bueno, Jerónimo, en ese sentido, sí es verdad de que, bueno, yo nunca he estado cercano a ella y sí tengo gente cercana que la toman y que me impactan. Es algo que yo nunca he tenido, ni... Yo me fumo algún cigarro, pero nunca he llegado a ese tipo de sustancias, ¿no? Y gracias a Dios no la he tocado. He No tenido la... familias cercanas que la han tocado y han hecho muchísimo daño a la familia. Supongo que en ese caso a ti te había pasado lo mismo con Lo tu mismo. familia directa y con tus amistades. No sé si todas esas amistades estaban involucradas igual que tú en ese sentido. En la familia es tremendo el daño que haces porque, en fin, acabas enfadado con tus hermanos primero porque están viendo sufrir a tus padres porque no saben qué hacer. Ellos jamás tiraron la toalla conmigo, jamás. Y bueno, en el año 89 me fui a fondo, murió un gran amigo mío, Juan Magarrote, y me fui a Matalascañas, muy, muy, muy desesperado, con mi primer matrimonio con María del Mar roto, a causa de la cocaína. Ya fue es decir, ya ahí tengo las dos primeras pérdidas, el primer matrimonio y la pérdida del trabajo, ¿vale? El amigo fallece por el tema de droga. Falleció en condiciones extrañas, no por droga, en un accidente de tráfico de noche. Yo creo que fue un fallo de reflejo, quizás también por algún consumo o por cansancio, Bueno, ¿vale? Falleció y aquello me marca un antes y un después y me repliego a Matalascañas, me retiro de Almonte con y 30 años más o menos. pues te Sí, voy a decir está hablando de los años 90. que años 90, sí, 30 años. antes de los 30, 28 por ahí. Ahí se cruza Mari Carmen Castrillo, que trabajaba entonces por Matalascañas, en ese boom del auge inmobiliario con la gente de la inmobiliaria. Y bueno, y ahí entramos en relaciones, ¿no? Entramos en relaciones donde después descubro cosas que bueno, como no pertenecen del todo a mi familia, las prefiero preservar, ¿no? Pero yo, dentro del todo el tabú que había vivido en mi familia, en cuanto a que no me quiero dejar escapar
Yo soy el primogénito de la segunda nupcia de mi padre. Mi padre, se casa con una hermana de mi madre, Julia, 11 años más joven que él, trabajadora de la farmacia de don Juan Durán, donde la conoció por aquella terrible enfermedad que pasó después de la guerra, la tuberculosis. Iba con frecuencia a la farmacia y allí la conoció. Y bueno, en el parto fallece mi tía Julia. Mi tía Julia fallece y surge una disputa familiar entre mis dos tías solteras y mi abuela materna para criar a la niña huérfana. Mi padre, por supuesto, ni estaba ni se le esperaba en algún tiempo porque cayó en una depresión profunda. Había acabado de llegar de la guerra civil, cayó con tuberculosis, estuvo 3 años encamado y perdió un pulmón. Allí murieron de gente aquí en Almonte, Joaquín Real, bueno, como las chinches. La tuberculosis se llevó a lo más grande. Y él salvó la vida y tenía una niña de Mancilla, ¿no? Esa niña hizo a mi madre, que adoraba a su hermana Julia, la más chica, dejar su vida sentimental y casarse con su cuñado. Se casa con su cuñado, que es mi padre, y le da una familia y una estabilidad a mi padre, y mi padre se refugia en el trabajo y en la Hermandad Matriz y en la Virgen, a la que le debía de alguna manera el milagro de haber salvado la vida, tanto en la guerra civil en la que estuvo varias veces al pie de la muerte, como en la enfermedad. Y ahí mi madre se vuelca y da estabilidad y da solidez a y consolida una vida familiar, ¿no? Y venimos 4 hermanos más. Yo el primogénito, Rocío, mi hermana la siguiente, economista, mi hermano Antonio, aparejador, y mi hermano Francisco, que hizo ciencia forestal, y la mayor, que hizo historia del arte. Y el único que no estudió fui yo. Eso la familia, ¿cómo lo aceptó, Jerónimo? Pues mira, eso a ver, a mí me costó digerirlo mucho porque yo me enteré con 7 u 8 años en el grupo Nuestra Señora del Rocío, que era el colegio al que yo iba, de manos de la crueldad de los alumnos. No voy a decir nombre, pero da igual. Tu hermana no es tu hermana, tu hermana es tu hermanastra. Claro, a mí de entrada me chirría que en casa mi hermana no es mi hermana, es la tata Juli. Y en mi casa se llevó eso con un absoluto y total sigilo. Yo, hasta que no tuve 20 largos años, no fui capaz de sentarme delante de mi padre, ya conociendo toda la historia, ya tenía detalles de todo, y plantarme delante de él de hombre a hombre y decirle, oye, ¿por qué nos has ocultado esto, no? ¿Cuál es la razón? Entonces mi padre, el hombre, me dio su explicación. La de su explicación era un profundo y tremendísimo dolor. Y se comprometió a escribir. Él había escrito un libro ya octogenario, ¿eh? Él había escrito un libro sobre las memorias de la construcción del Santuario del Rocío, donde pasaron muchísimo. Y yo le arranqué el compromiso de que tenía que escribir otro conmigo y darme algunas explicaciones del por qué no conocíamos nada de nuestros orígenes, ¿no? Por eso los orígenes son muy importantes para mí, José María. Y esta entrevista, que la has enlazado con la de Isidro, me encantó porque vi la oportunidad de una revelación familiar más una manifestación personal que, a modo de testimonio, espero que a quien le llegue le pueda valer un poco de que es posible, que en la enfermedad de la adicción tú eres el enfermo y tú tienes la medicina está dentro de ti, tú eres el que tienes que tomar esa medicina que eres tú, retomar la voluntad, doblegarla y ponerte sobre ello, y se puede. Yo he bajado 2 veces a ese inframundo y he subido 2 veces y tengo una cátedra en recaída. Recaída he tenido miles. Pero bueno, puedo contarlo. Y de todo eso, pues tengo muy buenos momentos, y los peores son al final, cuando ya al final consumes,
pero consumes por adicción pura, es decir, porque tu cuerpo, tu anatomía necesita de una sustancia para sobrevivir. A día de hoy no te hace falta. A día de hoy no me hace falta. Pero no me hace falta ni además quiero verla cerca. Es decir, yo llevo 20 años fuera de ese mundo. La última vez que tuve contacto con la cocaína fue en el 2005, en mayo del 2005, y con el tabaco en el 2007. El detonante final de esa segunda recaída, la primera fue 4 años. Fueron una abstinencia de 4 años, que fue la que he empezado narrando en Matalascañas, fueron con Mari Carmen. Fueron una abstinencia de 4 años donde entramos en relación, ya yo una vez recuperado, Mari Carmen y yo decidimos formar una familia y pactamos tener 2 hijas, 2 hijos, un hijo y una hija, pero número 2. Y en consecuencia así fue. Virginia nació en el año 92, nos casamos en el 91, recién embarazada Mari Carmen. Yo estaba ya divorciado de mi primer matrimonio y en el 94 nace Carmen, 18 meses después, que son mi mayor patrimonio, mis 2 hijas. Y bueno, como yo había salido a voluntad con la única medicina que hay, la natural, la que llevamos dentro, pues aquello se sostuvo poco tiempo. A los 4 o 5 años, la madre se centra en las crías, yo que me había involucrado con mis hijas, pues ya empiezo a tener más tiempo libre y me siento un poco más desatendido y en definitiva me vuelvo a echar a la calle, total aparece el pollo de nuevo, ¿cuánto hay que poner? Ya está el tío otra vez, ya está la rata en la lata. Y volví a recaer. Al final del 99 conozco a mi mujer, a María Amparo, en Córdoba, en el centro al que iba a desintoxicarme y a tratarme. Y María Amparo es una mujer de mucho carácter, una mujer que no me deja, solamente hace un intento de dejarme. La conocí de la mano de la que era mi terapeuta, era su mejor amiga. Y ella había tenido una experiencia similar, pero mucho más dura, porque su hermana había sido yonki, había sido heroinómana, con lo cual conocía perfectamente dónde se estaba metiendo y el camino, pero algo debió de ver en mí que la cautivó y la mantuvo a mi lado. De hecho, en el 2005, cuando yo dejo ya definitivamente, que es una de las llamadas a la salida definitiva mía de esa sustancia, ella me deja ingresado en Córdoba. Ella dice, ahí te quedas, ¿entiendes? No puedo más. Es algo muy entendible, tanto por parte de Mari Carmen cuando me dejó, como por parte de ella, como por parte de cualquiera otra persona que lo haga, porque somos injartibles y somos muy intensos y damos mucho conflicto. Y en el 2005, mi hija Carmen, que había acabado de cumplir 11 años y a pesar de mi adicción, yo siempre he estado muy presente en la vida de ellas, de las dos. Cuando estaba en recaída me perdía, desaparecía, no cogía el teléfono, no. Y entonces yo estaba ingresado y ella había acabado de cumplir 11 añitos, ya era una niña, ya ella sabía que yo estaba enfermo, que estaba pasando por un proceso, ya la explicaría más adelante, como después le expliqué muy abiertamente. No te preocupes que cuando salga de aquí, cuenta con tu regalo de cumpleaños. Ve pensando lo que quieres. Dice, papá, no tengo que pensar lo que quiero es que no te pierdas más. Aquello fue un tiro a bocajarro en el pecho, en el lado del corazón. Le di un puñetazo a la pared, me reventé los nudillos. Y bueno, me tiré yo creo que 10 y medio llorando, ¿no? Y ese fue el punto y final. A partir de ahí descubrí que me había aprendido el camino al monte Córdoba al monte con una cierta facilidad y llamé a Amparo y le pedí que me acompañara, por favor, porque a Proyecto Hombre no puedes ir solo. Mi familia estaba quemada, no quería saber nada de mí. Y Amparo me acompaña a Proyecto Hombre y emprendo un programa en Proyecto Hombre de 18 meses, en el que ella es mi seguimiento,
en mi acompañamiento, en mi sombra, en mi control y en mi todo. Y en 2007 salí de Proyecto Hombre y apliqué la misma medicina que había aplicado a la cocaína, se la apliqué al tabaco. Y desde el 2007 tampoco fumo. No he vuelto a meterme nunca más un cigarro en la boca ni una raya. El cigarro, no me importa que fumen, pero a la única persona que he echado de mi casa en el Rocío ha sido una persona que se estaba metiendo raya en el baño. No soporto a nadie en mi ámbito metiéndose cocaína. Pero eso es complejo a día de hoy. Tú lo has dicho antes, que hay muchas personas que... Muchas personas. Más de las que nos imaginamos. Para dejar la cocaína tienes que dejar el alcohol o no tiene por qué. A ver, en principio es un requisito sine qua non que te ponen en todos los programas, ¿vale? En las clínicas y en Proyecto Hombre. No alcohol, no sustancias psicoactivas como el Red Bull, como el excitante. Sí, bebidas energéticas. Energéticas. Amistades de consumo cero, es decir, ese primer doblegar tu debilidad, ¿vale? Se basa en un escayolarte y esa escayola es muy rígida, ¿entiendes? En muchos sentidos. No llevas dinero, no llevas llave, no llevas tarjeta, no llevas... ¿Teléfonos? No llevas teléfono, no llevas nada. Te hacen vaciar la agenda Vamos, yo vacié la agenda mía de contacto del teléfono. Yo seguía gerentando el negocio, que lo llevó por un tiempo, lo llevó mi familia, mis padres, cuando me separé. Y después, pues, durante ese año y medio, vas soltando poco a poco no sé, esas muletas, ¿no? Y vas cogiendo poco a poco esa libertad, pero mientras estás en la primera fase, yo salía con 3 euros, ¿entiendes? Y tenía que justificarlo. Yo estaba al frente de un negocio, es verdad que podía entrar en cualquier entidad bancaria porque era el administrador único y podía sacar dinero, pero mi compromiso no era ese, era un compromiso conmigo mismo. Y era un compromiso con la gente que me quería, era un compromiso con mis hijas, era un compromiso con mi mujer. Jerónimo, me comentabas porque bueno, charlamos por teléfono previamente, me mandaste un audio de 49 minutos y en ese audio me dijiste también que tuviste, que se te pasaba por la cabeza cosas más mayores. Quitarme la vida. Esas cosas mayores fueron, doy por hecho, anterior al mensaje que tu hija te pidió para su cumpleaños. Sí. Fue en ese último estadio, de mi adicción. Fue además providencial, fíjate, fue una historia muy bonita porque es por ello que no he querido dejar de ofrecer esto en memoria de mis padres y sobre todo de mi madre, ¿no? Yo vivía en Sevilla, en un piso alquilado, y mi madre no me llamaba y yo no cogía el teléfono, era algo habitual en los periodos de recaída. Yo no cogía el teléfono y yo ya estaba cansado, muy agotado, muy destrozado de andar de rodillas y de arrastrarme para buscar aquella mierda, ¿no? Y no sé qué es lo que se le infundió a mi madre en aquel momento. Yo no cogía el teléfono, pero es que estuvieron en la puerta de mi casa llamando y tampoco les abrí. Yo vivo en ese piso aún, que después lo tenía alquilado con opción a compra y lo compré. Y yo estaba asomado al séptimo, que es el balcón que da a la calle. No sé qué se le pudo infundir a mi madre, pero ahí fue donde Amparo ya me había dejado. Me dijo, no puedo más. Y no sé cómo mi madre localizó el teléfono de Amparo, porque todavía mi mujer no estaba introducida dentro del ámbito familiar. Localiza a Amparo, le cuenta la situación y a Amparo, que me conocía, no se lo piensa 2 veces, porque además
sabía del mundo, ¿no? Se planta en Sevilla, coge su coche, un Renault Clio, se planta en Sevilla, ¿entiendes? Me aporrea la puerta y si a mis padres no la abrí, mi mujer es una persona, ya lo he dicho antes, de mucho carácter. A Amparo sí le tuve que abrir. Y entonces me encontró en esa situación, es decir, el acto del suicidio es un acto de muchos huevos, ¿eh? No es un acto de cobarde, como dice la gente. Para quitarse la vida, de verdad que no es una cobardía, ¿eh? Es un acto de mucha, 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 mucha valentía. Nacemos con un instinto de supervivencia. Entonces se te frena, te pone zancadilla. Yo me había puesto hasta las orejas, hasta las manillas, de todo, de cocaína, de alcohol. Casi no me tenía en equilibrio. Y, y bueno, me faltaba dar el salto, ¿no? Es decir, lo que más quería eran mis hijas y ya a ellas les estaba haciendo mucho daño, ya eran mayorcitas. A mi gente la tenía toda quemada. Yo no podía, era la segunda vez. Era la segunda vez. A ratos tenía conciencia de la ruina en la que me encontraba, ruina económica, ruina de salud, ruina en mayúsculas. Y bueno, y finalmente tuvo un final feliz, pues porque, en fin, entraron Amparo y mis padres y me acogieron y una vez más pues me asistieron, me acunaron, me hicieron descansar y me hicieron recuperarme. Y poco después fue cuando volví a ingresar en Renacer y de Renacer salté directamente a Proyecto Hombre, es decir, no le di tregua más al tratamiento ambulatorio de ingreso, desintoxicación y tratamiento ambulatorio. Directamente entré a un programa, yo fui con los brazos abiertos y las manos detrás, si tenía que entrar en la comunidad cerrada, iba a comunidad cerrada, ellos entendieron que no. Yo era un caso atípico, no me creyeron. Yo esnifaba sin tomar alcohol. Yo llevaba 9 años abstinente de consumo de alcohol. Yo esnifaba con Coca-Cola. Y bueno, pues ahí fue la salida definitiva, 2005. Jerónimo, es un tema muy difícil. Obviamente yo no he estado ahí, tampoco sé realmente cómo es, pero tienes que querer, ¿no? Si no quieres, Si no quieres, si no quieres no hay medios. Yo en Renacer, no sé si eran 20 y tantas pastillas que tomaba a diario y tenía una de rescate en cuanto a momentos de pico de ansiedad, ¿vale? Pero no hay medicina que pueda con eso. La única medicina la tienes tú y es la que he dicho antes, es la de querer y saber que se puede. Es decir, mirarte en el espejo de gente, que es por lo que quizás hoy estoy aquí, de gente que, que ha salido y que si ha salido, yo no voy a hacer ningún alarde, porque para mí esto es muy triste, pero yo me he sentado con una bolsa con 15 gramos y hasta que no la he terminado no me he levantado. Yo solo. Ya no había fiesta, ni había... Porque además al final aprendes que la fanfarria y todo lo que se te mueve alrededor es porque suena la bolsa. Si no hay bolsa, ¿entiendes? Mira a uno, mira a otro y ni quien coño se haga ni un pitillo. Así, en serio. En seco. Entonces, es muy ruin aquello, pero bueno, se puede. vale, a día de hoy sigues teniendo amistades relacionadas con nada. Ni las quiero. Yo en mi casa en el Rocío, te vuelvo a repetir, solamente a una persona, no hace muchos años. La eché, lo llamé, venía con un gran amigo mío a mi casa. En mi casa, libertad absoluta para todo, para beber, incluso hasta para fumar. Pero eso es algo que me pone de los nervios. Y le dije que me acompañara a la puerta, que le quería comentar una cosa. Y entonces en la terraza le digo, mira, ¿estás viendo el caballo ese que hay ahí? El que hay en la plaza de Doñana. Digo, pues los próximos leñazos te los vas a dar y de la terraza para adentro no te quiero entrar. ¿Tú sabes con quién yo vengo? Me da igual con quién venga. Yo sé con quién viene, pero vamos, que me da exactamente igual, que estás en mi casa y aquí eso no tiene cabida. Jerónimo, no quiero seguir con esta línea, pero tú lo que más quieres, tú lo has dicho, tu patrimonio ahora mismo son Mis tus dos hijas. hijas.
Tú dices que una hija tiene lo mismo que tú, TDAH, ¿no? Un poco, Un poco. un poco. Supongo que ellas estarán muy... Ellas están vacunadas. Mira, José María, yo lo único bueno que he sacado de esa maldita historia es haber vacunado a mis hijas. Aparte de haber ayudado a otra gente, yo colaboré después como voluntario en Proyecto Hombre bastantes años en la casa en una casa de mujeres y en el programa de apoyo como conductor de grupo. Y fundamentalmente con mis hijas he hecho un trabajo muy extenso yo te puedo contar pequeñas anécdotas pues para las Navidades, cuando estaban en esa edad difícil, la que tiene tu hija, por ejemplo. La Fundación Caja Madrid, en colaboración con la Fundación contra la Drogadicción, editaron un DVD magnífico, que además montaron dos primeras figuras de los medios de comunicación, creo que uno de Antena 3 y otra, un hombre y una mujer. Ese DVD va desde el tabaco hasta las últimas drogas de diseño, ¿vale? Yo cuando ella era muy pequeña, con la edad de tu hija o algo menos, el aguinaldo de Navidad se lo tenían que ganar. Y se lo tenían que ganar viendo el DVD y yo les hacía algunas preguntas. Por cada pregunta que me fallaran sobre una u otra sustancia, empezó como un juego, ¿sabes qué te digo? Y después en el tiempo fueron ellas las que me fueron preguntando, pues porque ya empezaron a ver amigos suyos papá, el tema este así en la mano, ¿esto de qué va? Eso es el porro, o el hachís o la marihuana. La mezcla del tabaco con tal. Entonces, ellas tienen ese aprendizaje. De hecho, fíjate que ninguna de las dos soporta el ambiente pasado de vuelta. Es decir, entre lo que han sufrido conmigo, más luego la formación que yo me he encargado que tengan de primera mano de mí. Yo me daba pavor que cualquiera le pudiera poner a mi hija la cara colorada por algo mío. ¿Eh? Muy pequeñitas en el colegio El Pocito. Las niñas de otro matrimonio mal avenido, una cría que era muy amiga, de hecho es muy amiga actualmente, no voy a decir su nombre, se atrevió a decirle que su padre y su madre se habían separado porque su madre era drogadicta. Mis hijas entonces vivían con la madre porque eran menores. Yo me enteré por el padre de otra niña, amiguita de mis hijas, que ese día el recreo lo echó llorando en el colegio. Y yo inmediatamente llamé a mi hija por teléfono para explicarle que esa información no era correcta, que su madre no era drogadicta, que el drogadicto era yo, que se quedara con que la drogadicción era una enfermedad de la cual yo le hablaría tan largo y tan extenso como ella me demandara cuando llegara su momento, pero que supiera que yo era el que tenía el problema y que no. Entonces, eso es lo único que he evitado, es lo único bueno que he sacado de esa triste experiencia. Bueno, yo darte la enhorabuena, Jerónimo, en el sentido de que si ya pasó y ayudaste a más personas y demás. Bueno, me decías también, o terminaba ese audio con el miedo escénico. Sí me gustaría, si lo ves a bien, mandar un mensaje, no sé, una frase a la gente que nos sigue, si tiene familia metida, si ellos están consumiendo, no sé, porque tan difícil es la persona que es consumidora como la familia alrededor. Mi mensaje es claro. Mi mensaje es claro desde mi punto, claro. Yo no conozco la otra parte. Yo tengo idea del sufrimiento de los padres, de los hermanos, de las parejas, porque he estado ayudando pero no lo he vivido. No lo he vivido en primera persona, afortunadamente. Ellos quieren. No hay adictos en grado superior, y cuando digo grado superior escogido, que no quiera salir. Ellos quieren, todos queremos. Son buenas personas, por lo general la gente adicta es gente débil y con un gran corazón. Y
y son buenas personas. No se les puede comprender porque realmente son comportamientos que no son antinaturales, ¿no? Es decir, se hacen daño a sí mismos y a su vez al ámbito que les rodea. Entonces eso no se comprende. Y yo siempre les animo y les voy a animar a algo que hicieron conmigo. Es decir, es muy duro. Pónganlo en la calle. No les ayuden en nada. La ayuda hay que prestarla siempre en los centros especializados. Yo te ayudo si vamos a la puerta de Proyecto Hombre. Es lo que hizo Amparo conmigo. Amparo me dejó y me dijo, me voy, pero me voy si tú quieres. Si tú no quieres, me voy, sí, si tú no quieres, no me voy. Vamos a Proyecto Hombre. Entonces, esa sería mi recomendación. Se llama amor responsable. El amor responsable es el que no alarga la agonía. Yo, dándote los 5 euros para que te alivies en ese momento, no te estoy ayudando. ¿Cuál fue el mensaje de tu hija realmente? El mensaje de mi hija es, papá, no te pierdas nunca más. Y no me volví a perder. que era el regalo que quería de cumpleaños. Era el regalo que quería de cumpleaños. Papá, mi regalo de cumpleaños es que no te vuelvas a perder. Y no me volví a perder nunca más. Pues nada. Y hasta hoy me he mantenido presente en sus vidas tantas y cuantas veces me hayan necesitado y seguiré estándolo mientras yo viva, que ojalá, que por lógica natural, sea yo antes que el que me vaya, ¿vale? Porque lo pasaron mal, se sienten muy orgullosas de mí, estoy muy presente en sus vidas, las tengo muy presentes en la mía, adoran a mi mujer las adora, tenemos una familia bonita, no tenemos mala relación con la familia Castrillo. En definitiva, cuando sale por la puerta esa mierda, ¿entiendes? La armonía de alguna manera se restablece de una forma natural, como las flores cuando llueve. Le damos las gracias a Carmen, ¿no? ¿Carmen es? Carmen, sí, por favor. A Carmen y a Virginia, a las dos. A las dos. A las dos. Un saludo, Carmen, por ese mensaje tan impactante para tu padre. Pues sí, a las dos. Y a mi mujer también. Mi mujer ha sido una luchadora y una guerrera, me ha aguantado lo indecible, me ha soportado, tiene una paciencia infinita, tiene un carácter muy definido, es una mujer hecha a sí misma, de 4 hermanos, su hermana a 2 asignaturas de terminar veterinaria, pero fue otra de las víctimas de aquel tardofranquismo en la universidad ya, es decir, que estaba igual con estudios, sin estudios, que ella se llevó por delante. Juanma, el amigo que he hablado antes, que murió, le faltaban 2 asignaturas para terminar medicina también. En definitiva, que Amparo es una gran persona, una gran mujer. Y bueno, tiene su hijo. Yo no le he podido ni le he querido dar otro hijo. Ahora se alegra. Ahora te alegra. Sí, se alegra porque realmente verás que todo en la vida tiene un momento, ¿no? Y a nosotros nos conocimos tarde, nos conocimos con 40 y algo años, y con esa edad un recién nacido, joder macho, nos habría partido la vida. Y ahora ya ella está a punto de jubilarse, ya estamos abrazando proyectos de viaje, de intercambio de vivienda, de disfrute, de goce, de lo que nos merecemos, ¿sabes? Entonces a ella también le quiero dar muchas gracias. A toda la gente realmente que ha estado y que ha pasado por esa vida mía, ¿entiendes? Mari Carmen Castrillo. Agustín Bello, por favor, Agustín Bello es una persona que no solo que no se aparta de mi lado, sino que además me acompaña en la parte más dura. Tú recuperas la economía, tú recuperas tu posición, pero la reinserción social es la parte más difícil, porque a mí a día de hoy todavía hay gente mayor que me sigue preguntando, tocándome los huevos, claro. Niño, ¿tú cómo estás? Coño, pues yo muy bien, no me veo, joder. Me cago en tus muelas, ¿no?
yo te lo he dicho antes, aunque hay una pequeña, una diferencia de edad, yo no te he conocido nunca por el tema de la adicción, nunca. Y tú te presentaste como que Sí, realmente te conocían las personas por la adicción sí, a las drogas. sí. Y te lo digo para que el tema de las etiquetas, a la gente también, a mí me tienen etiquetada con varias historias, pero no son ninguna reales. Por lo Pues tanto, sí. en fin, que no muchas veces lo tenemos metido en la cabeza, sobre todo lo que piensa la gente, pero sí es verdad que si te lo recuerdan, pues Es te que está toca ahí, elaborar, ¿no? es que está ahí, es que está ahí. No, pero yo, mira, yo aparte ya el tema, yo creo que en el transcurso de la conversación, y ya podemos pasar a otros capítulos, pero lo llevo con mucha dignidad, José María. Es algo para mí muy superado, mm, con, con, con el éxito de la constancia, de la continuidad, de la perseverancia, del apoyo, de la solidaridad de la gente que me quiere, que me han apoyado. Tengo otro gran amigo, todos mayores que yo. Agustín tiene 80 años. Eh, Javier Barroso, que fue el delegado nacional de Resol, me apoyó muchísimo. Yo en las ruinas que me busqué con Cansa y con Resol, la gasolina de Matalascaña, nunca me dejó. De hecho, sigue siendo un gran amigo mío. Son amistades de 50 años. Y, y no me puedo olvidar de ellos, ¿vale? Les estoy profundamente agradecido. Profundamente agradecido. Mis padres ya no están, a mis padres se los devolví todo. Es decir, a mí nadie me impuso cuidar a mis padres. Yo me lo impuse, me lo autoimpuse yo, acompañarlos hasta el final. Se cuidaron ellos porque se cuidaron con sus propios medios, estuvieron en su casa, yo respeté su voluntad, entre todos le asistimos y yo me autoimpuse porque estaba próximo en Almonte, porque quería hacerlo, porque se lo debía, porque me lo debía, porque era una manera también de perdonarme, es la parte más difícil, perdonarte a ti mismo, que eso es algo que también quiero aprovechar para dirigirle a la gente que esté en ese trance. Hay que perdonarse, hay que perdonarse. Y quererse, porque de lo contrario, si no, no vas a querer a nadie. En fin, Muy bien, Jerónimo. Yo, mira, te lo digo sinceramente, el canal de emprendimiento y de inversión. vamos a Eh, ello. querías tocar la parte que querías tocarla y De origen, es que verás, una cosa no se entiende sin la otra. Es decir, que el que yo perdiera el trabajo, José María, te lo comentaba antes, mover una pieza del puzzle es algo muy complicado porque al final el puzzle se desmonta. No cambiaría, no puedo cambiar nada porque se me va a caer algo a lo que quiero mucho o lo que me ha costado mucho conseguir. Entonces es imposible que yo toque nada de mi vida sin que se me caiga algo y no puedo tocarlo, no lo voy a tocar. Qué es lo que ocurre? Pues que el que yo perdiera el trabajo me llevó a la notaría. En notaría estuve 5 años gestionando documentos, conociendo gente, conociendo los vericuetos que se cuecen en ese confesionario. La banca es un confesionario, la notaría es otro y el tercero es de los curas. Eh, no, te voy a pedir por favor que no entremos con el tema de los curas. no, yo soy un pecador. Tú eres- Yo no, no, Lle- no. Llevamos Que, 1 hora y cuarto, Jerónimo. Normalmente queremos hacer un contenido, hora que y ya te lo cuarto dije, llevamos. de 1 hora. Todavía no hemos entrado en el tema del emprendimiento ni de la inversión. Hora y cuarto llevamos. 1 hora y cuarto. Se me Te olvida. has dejado caer. Te entiendo perfectamente y lo que quiero es Pues voy rápido, que estés José María. cómodo, que estés a gusto y yo me alegro de que... Voy rápido, mira, voy rápido. La notaría me lleva a conocer la venta de Matalascañas. Matalascañas la funda Tomás Martínez Bordiú, el hermano del yerno de Franco. Vuelve a aparecer otra vez la figura Franco. Lógicamente con todos los parabienes, pero yo descubro porque Jesús Casas Grande, tu actual jefe, No se jubila, ¿eh? no se jubila el tío. Y tiene también ya... Tiene 81, me parece. Tiene muchos cojones. Jesús Casas Grande, que fue el director del parque, se obsesionó con el canon de la gasolinera, de la concesión de la gasolinera. Y yo, que siempre me ha gustado escarbar, empecé a escarbar y Franco
Tomás Martínez Bordiú, Franco le dio la concesión a Tomás Martínez Bordiú y Tomás Martínez Bordiú nunca la consolidó porque no depositó el canon y porque no hizo el acta de toma de posesión. Con lo cual ahí había un vacío de nulidad de pleno derecho de la concesión. Mi padre, que tenía un terreno que era el Cerrado Millán, la pequeña Holanda, pues aquello decía que no servía ni para comerse una tostada y decide ponérmelo a mí y dármelo a mí. Pues no valía para nada. Jamás tenía la llave del candado de la cancela. Llegaba el guarda, lo rompía, le ponía el candado de ellos y no había manera de ceder. Y a mí se me ocurre plantearle al parque, una vez conocido, es una permuta del suelo de la gasolinera por aquellos 11.000 metros de una hectárea larga del Cerrado Millán. El parque lo ve bien, lo eleva a medio ambiente, aquello dura 6 años y consigo yo la propiedad de la Todo ese proceso duró 6 años. 6 años. La titularidad de la gasolinera. Ten en cuenta que es un proceso de descatalogación de monte propio. Es que no habían hecho nada. No estaba ni segregada la parcela de la gasolinera. Pero ya estaba la gasolinera. Ya estaba la gasolinera físicamente. Ten en cuenta que, vamos a ver, se construye en el año 1976. Estaba don Francisco vivo. Es generalísimo de lo generalísimo. La gasolinera no se había segregado en la parcela de monte propio. No se había hecho la descatalogación de uso público, no se había hecho nada. Entonces todo ese proceso lo abro yo, es el melón que yo calo con la propuesta de la permuta. Eso dura 6 años. 6 años funcionando la gasolinera. Funcionando la gasolinera, actualizada, es decir, en parte, ten en cuenta que yo inicio ese proceso justo inmediatamente después de salir de mi edición la última vez. Eso me sirve para ponerme las orejeras y decir aquí... Poner foco. Y entonces yo planteo en 2005 y tengo la resolución y la escritura en 2010. 6 años. 2011. 11. En 2010 termino la resolución y en 2011 la escritura. Vale. Tu familia realmente es dueña de la gasolinera de Almonte. Y yo dueño de la gasolinera de Matalascañas. Que la gestionas tu hermano. Mi hermano. Y tú la de Matalascañas. Yo la de Matalascañas. Cuando paso por BP, porque una vez que termino con Repsol, firmo con BP y BP me impone la del Rocío, porque le entra dentro de una compra de 62 gasolineras que ellos compraron a un grupo inversor. Me imponen la del Rocío, que yo no quería porque conocía sus orígenes. No entramos en detalle, pero el promotor era bastante conocido en Almonte. Y yo sabía que ahí había ratas encerradas y... Siempre falleció, ¿no? Había fallecido. San Pedro anda todavía buscando las llaves. Y alguna nube que se la ha perdido. No entremos en detalle. No entremos en detalle. Y es él, curiosamente, antes de morir, quien destapa que hay una ocupación ilegal en la gasolinera. Que la gasolinera no es tal cual está conformada físicamente. Que el almacén y los lavaderos no son de propiedad de la gasolinera. Los ocupó él de forma ilegal en una concesión verbal que le hizo el entonces alcalde, actual alcalde también. Así se despachó en el pleno. Es el ayuntamiento quien me intenta quitar el tema. BP se persona y dice que ellos se van a ceñir a la parcela original de la gasolinera, que es un rectángulo. Y yo, en ese instinto de emprendedor que creo que he heredado de mis padres, pues decidí echarme para adelante y en un decreto de la pandemia les propuse al ayuntamiento que necesitaban dinero que lo sacaran a concurso, que yo iba a concursarlo. Lo concursé y me lo quedé. Entonces BP ahora es inquilino mío. Yo tengo alquilada la gasolinera de Matalascañas a Cepsa y la gasolinera del Rocío me tiene alquilado a mí el almacén y los lavaderos. Y me sigue quedando una porción de terreno disponible, que es donde monta el Rubio el parking que hay detrás de la gasolinera para la romería del Rocío. Así que fíjate si dio para... Hay que ver el tema de las concesiones y las cosas que nos hacemos, nos atribuimos y nos hacemos dueños de algo que no es nuestro, pero está visiblemente ahí a todo el mundo. Llevaba 25 años la gasolinera montada. Pero claro, él lo hacía con una habilidad
daría para mucho, no me voy a extender. Hoy por hoy, cuando se hace una segregación o una inscripción en el registro, se georreferencia las coordenadas del satélite, ¿vale? Tú tienes esta casa, tú tienes esta propiedad y Sí, sí. está georreferenciada. Catastralmente, el catastro y el registro están... este hombre segregaba, pero no segregaba dentro de la finca matriz, segregaba fuera de la Fuera. finca matriz. Es Lo decir, que le hacía falta. seguía teniendo la matriz más le anexionaba a los segregados. Allí en el Rocío, lo que pasa es que no quiere uno entrar en la historia. Allí en el Rocío hay gente que se hacen dueños de esos terrenos que son colindantes a su terreno, a su propiedad, Totalmente. lo vayan y se queda vallado. Se queda Y es vallado. que el problema, lo que yo no llego a entender es por qué eso, la institución, no pone pie en pared. Ya sí hay recursos y hay medios, José María. Ya sí. Eres dueño de la gasolinera de Matalascaña y la del Rocío, Del Rocío no soy dueño de la gasolinera. La gasolinera es de BP. de BP. Soy dueño del almacén de la gasolinera, que era ocupado por el promotor, y de la primera parcela que da la Vale. rotonda, que es la de los lavaderos. Y eso se lo tienes alquilado entonces. Y yo era inquilino de BP y ahora es BP inquilino mío. La pandemia yo solté la gasolinera, mis hijas prueban las dos conmigo. En los negocios yo les quise dar esa oportunidad, en los negocios de donde había salido todo, incluidas sus carreras. Entonces, ya probad, por favor, yo ya estoy cansado, yo ya esto le quiero dar salida como quiera que sea, yo ya estoy muy fundido. Y en definitiva y en conclusión, ellas prueban y deciden emprender sus vidas por su profesión y se van. Y entonces ahí cuando yo alquilo. Suelto la del Rocío, que no es mía, le alquilo a BP la parte de la gasolinera, que es mía, y alquilo Matalascaña. a Cepsa. Y alquilo mi oficina también aquí en Almonte, a Mafre. Y hoy por hoy pues soy un jubilado, pensionado, rentista. Rentista. ¿Rentista? Porque ahora a día de hoy lo que hace son inversiones realmente. No, Nada. yo ya no invierto nada. Bueno, invierte en viajes también. Eso. Bueno, vamos a ver, eso no es una inversión de crecimiento. Hombre, invierto ¿Se en no mí. invierte en inmuebles? No. Yo no. Yo no quiero ni un cuco. Yo voy de salida ya. Entonces, estás con el alquiler de la playa, el Estoy tema del Rocío y mi y oficina. tu oficina de aquí de de Almonte, aquí de Almonte. que la tiene el hijo de Javier, si no me equivoco, ¿no? Eso es, son 3 rentas y mi pensión. ¿Qué voy a hacer con 65 años? ¿Y la pensión de autónomo qué? ¿Cómo ha 1.000 quedado? euros. 1.000 euros. 1.000 euros. 1.000 euritos para café. 45 años menos 20 días cotizados, José María. Por cuenta de tercero y como autónomo. En fin, he emprendido y me he dejado mucho llevar por el instinto. Yo, de haberme metido en eso del Rocío, la verdad es que me alegro porque es la puerta de entrada al Rocío y el Rocío para mí es el sitio donde si yo volviera a empezar o tuviera que hacer, es donde yo echaría el dinero. El Rocío no hay nada más que uno. Y es un fenómeno en extensión y en expansión que yo no sé dónde, cuándo ni cómo va a acabar, porque es increíble, ¿no? Y playas hay muchas, ciudades hay muchas, negocio cada vez hay más competencia, pero el Rocío tiene mucho potencial todavía a nivel de alojamiento, a nivel de servicios, tiene mucho potencial. Tienes una casa, ¿no? Allí en el Rocío. Yo tengo la casa de mi abuelo. La casa de mi abuelo, Jerónimo. Sabes que aquí en el monte nos vamos a quedar sin vivienda los almonteños. ¿Por? Fallecen los padres y lo normal es que se tenga que vender. Pues mira, en este caso yo he creado una figura preciosa en la casa del Rocío. Mi hija está, la pequeña, Carmen, un año en el Rocío, me dice, papá, ¿tú vas a mandar después de muerto? Y digo, dile a que te lo explique. Viene a casa un registrador, Antonio Carapeto, y dice, no, si ya él me ha dicho que sí. Digo, pues sí, voy a mandar. Mi casa no se puede vender, ni por mis hijas, ni por mis nietos, en 2 generaciones.
Pueden disponerla, pueden usarla, pero no se puede vender. Y si yo no tuviera nietos, la heredarían los hijos de mis sobrinos nietos. Hasta la tercera generación no se puede vender. ¿Y eso lo haces para? Lo hago pues porque realmente ahí está la historia de la familia. Y como he empezado diciéndote en la entrevista, de la importancia para mí de los orígenes, mi casa es una casa vieja, que tiene el suelo hidráulico de cemento, que tiene los mismos palos torcidos de eucalipto negro que le echaron a la choza. Mi padre la mejoró y la dejó y yo le cambié la tablazón, pero le he mantenido los canales y en definitiva se conserva tal cual. Entonces, no me gustaría que la pareja de cualquiera de mis hijas llegara a contarle los billetes y en definitiva se perdiera algo que es más que una casa, que es la historia de una familia, ¿no? Es lo único que se conserva en mi familia de mi abuelo. Mi abuelo lo perdió todo. Y eso no lo perdió porque no tenía escritura. La escritura se la saqué yo cuando tuve la notaría. Menos mal, ¿no? Pues sí, así. Jerónimo, ¿tienes todavía? ¿Qué edad tienes? 60. Cumplo en junio 65. Que eres joven. Bueno. Eres joven y no quieres seguir. No. No quieres seguir. No. Empecé a trabajar con 14 años, José María. Es que de verdad, yo creo que hay momentos en el que te tienes, incluso hasta en los negocios, hay momentos en que te tienes que retirar. Y tienes que dejar que otros jueguen y que hagan sus negocios otros. Yo voy de salida, yo no tengo ganas, no me apetece en lo más mínimo. Mira, mis hijas me han querido enredar, papá, ahí podemos montar en el Rocío, o con las ideas que tú tan buenas que tienes para hacer, ¿por qué no? ¿Quién de vosotros va hasta aquí? No, pues yo no puedo, porque yo estoy... Pues yo no. Que no. Ahí tenemos proyectos preciosos de desarrollo y de emprendimiento, de verdad, de ideas mías, pero no tengo ni la más remota gana de nada. Estoy muy feliz, José María, felizmente jubilado, de verdad. Y luego también con ese pozo que te da la tranquilidad de las cosas ya bien acabadas, ¿sabes? Es decir, no las he hecho muy bien a lo largo de mi vida, pero las he rematado bien. Entonces, tengo un patrimonio saneado. Tengo una vida resuelta, tengo 2 chicas magníficas, tengo una mujer que me quiere. Me encanta el tío Pepe. Con una lata de caballa, ¿entiendes? Y un pambazo a la lumbre de una chimenea, soy el más feliz. Has dicho que estás saneado. ¿Quieres compartir cuánto vale un alquiler de una gasolinera? Depende de lo que vendas, José María, y de lo que tengas. Yo, en la de Matalascaña, la tengo muy bien alquilada porque es una gasolinera invulnerable. No va a tener competencia. Es innecesaria. Innecesaria. Tiene un núcleo de población importante, está dentro de un parque nacional, está absolutamente en total y absoluta normativa, fue algo que también me propuse, medioambiental, de todo tipo, y la tengo muy bien alquilada. No me apetece dar la cifra, ¿no? Y luego la cifra de venta, yo te puedo dar como idea que se valora por litros vendidos en el año, ¿vale? Tanto en venta como en alquiler. Litro, metro cúbico, da igual. El cómputo del año, pues si son 100 metros cúbicos, que son 1.000.000 de litros, pues 70 euros el metro cúbico, ¿vale? Vale. Por ponerte un ejemplo. Un ejemplo, ¿no? A eso, si tienes X pistas de Bose de lavado, pues tanto más. Si la tienda vende tanto en el año, pues más cuánto. Y para la venta igual. Ese es el baremo que se utiliza y se negocia, ¿no? Muy bien. Pues nada, yo te propongo que compartas con nosotros de manera cerrada o de manera abierta, si quieres, todos esos proyectos que tienes en mente y hacer algún tipo de grabación diferente, porque dice la gente que ya están cansadas de este formato de podcast y si tienes idea de negocio, sí, pues te animo a que compartamos sí, tengo más idea de ratito. negocio. Lo que ocurre es que
Mira, yo tengo una sociedad que es esa se llama Canaliega, 2019, que fue cuando la constituí con mis hijas, que es la propietaria de esas dos parcelas, que son 2.500 metros a la entrada del Rocío, de los cuales quedan disponibles 1.500 metros en los que caben muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Al estar al lado de la rotonda, pues una pequeña idea, ¿no? Pues un punto para desinfección y certificado de los vans del transporte de ganado que tanto se les requiere, ¿no? Y esa sociedad la tengo a la venta, quiero hacerla dinero, es decir, yo quiero desinvertir. Yo no le quiero dejar tanto chisme y tanto patrimonio a mis hijas, quiero tener un colchón importante para Dodoti y para Para tu cuidado. y para mi cuidado y atención. Y entonces no quiero desvelar parte de esas ideas porque van inherentes a ese proyecto. Entonces no me gustaría ponerlas Encima, encima de la mesa porque me la pisen, ¿vale? Pero bueno, ahí está. muy bien. ¿Te has sentido cómodo? Muy cómodo, muy cómodo. Se me ha pasado el tiempo volando, volando. Me quería haber ceñido mucho más, lo siento. Sé que ahora voy a dar trabajo para editar y para recortar. ¿Qué tiempo llevamos, Manu? Llevamos 1 hora y media. Vale. Lo siento. Era difícil, yo lo sé. No sabíamos en qué parte nos íbamos a meter más de lleno. Al final nos hemos metido una gran parte con el tema de la edición, que no para nada era un poco mi idea. Y sí es verdad que se ha quedado un poco, no sé, la parte de tu padre con lo de la familia, de tus hermanas, tata y demás, que si tenías ganas de compartirla. Él he hecho lo suficiente. Quizás en la edición nos hemos dedicado más tiempo porque me has hecho algunas preguntas, me he dirigido Por curiosidad, por curiosidad, básicamente. claro, sí, yo lo entiendo y lo comprendo, pero me siento satisfecho, de verdad. Me siento satisfecho con, con la, con la exposición, la revelación. Para mí, ya te he dicho antes en el café que era algo revelador, es algo no conocido en Almonte, tanto el porqué esa segregación entre los Millanes, yo creo que es por humillación de mi abuelo. Mi abuela Pepa le dices al casino, se acabó. Ya, Ya. aquí se acabó ya, yo me hago cargo ahora de la administración y de la cuestión, ¿sabes? Y un poco, pues, he tocado todo, he tocado toda la batería de todo lo que quería tocar. Que he pasado por encima de la parte del emprendimiento, José María, voy de salida, de verdad, créemelo. Voy de salida y las pocas ideas que tengo las quiero reservar para darle salida a ese último proyecto de desinversión, que es muy ambicioso para quien lo compre, porque lo que vendo en la sociedad la vendo con el activo, es decir, vendo la empresa con el contrato con BP, es decir, tú me estás comprando algo que ya arranca con una rentabilidad, que no es total, ni es absoluta. ¿Por qué? Porque tienes 1.500 metros más para desarrollar ideas que mientras no entren en competencia con la gasolinera, BP no te va a poner ningún problema. Tienes por un lado la renta garantizada 5 años más, hasta el 31, prorrogable, más todas esas ideas para desarrollar. Y tú tienes las ideas. Yo tengo las ideas. Tengo las ideas y la propiedad, o sea, tengo todo. Lo que quiero es el dinero ahora. Pero para salir, no para emprender, ¿eh? Porque No para invertir. para emprender ya me lo han ofrecido. Y yo, vamos a hacerlo. Lo tengo meridianamente claro. Tan claro como que no quiero nada de cocaína. Bueno, pues nada, Jerónimo. Espero que se haya tocado todos los temas. Difícil es que te vuelvas a sentar aquí. Y por eso te digo que si hay algo más que se haya quedado ahí en el tintero, que no. Daros las gracias por la oportunidad, por el canal. Hace visible a personas que, bueno, pues como yo, pueden tener una historia que estén interesados en revelar y en contarlo. Y daros las gracias porque sé que esto supone un esfuerzo, una dedicación, un tiempo. Hoy a mí me habéis abierto el hueco un domingo por la mañana, día de cambio de hora, donde nos han quitado una hora. Nuestras hijas.
nuestras hijas. Nuestras hijas, en definitiva, que bueno, daros las gracias. Simplemente me quedo muy satisfecho y muy agradecido. Pues nada, nosotros te devolvemos las gracias, ¿no, Manu? Por haber querido compartir tu experiencia, tu vida, en todos los sentidos. Y nada, aquí tienes tu casa abierta cuando te quieras venir para acá, a este pequeño espacio, pues estamos encantados. Igualmente, estaremos en contacto para tomar un café y ya Por supuesto. sin la alcachofa por delante. Sin alcachofa. Pues nada, hasta aquí esta charla con Jerónimo. Darle también las gracias a Isidro porque él vio la charla y bueno, se sintió muy identificado, Isidro. Así que nuevamente te damos las gracias otra vez. Y nada, a las personas que nos seguís, obviamente, suscribiros al canal de YouTube, totalmente gratuito. Y nada, Instagram, TikTok, Facebook, en fin, todo lo que tenéis por ahí, pincharlo. Y si no sabéis, se lo preguntáis a vuestro hijo o vuestra hija, pero pinchar, que nos ayudáis bastante. Así que nada, sin más, nos vemos el próximo jueves. Un saludo. Hasta luego. Chao.